Bienvenidos a esta edición del ciclo Sublevaciones en UniTV. El tema que nos convoca en el día de hoy es la Revolución China, la idea esta de que es una sublevación que deviene revolución, que deviene un movimiento de masas obrero-campesinas, un movimiento político, militar, ideológico, que transforma gran parte del espacio mundo, ¿no? Es decir, de la población de nuestra humanidad, es decir, que transforma en los contenidos, en las prácticas sociales, políticas, en las formas de organizarse a un espacio que había estado durante bastantes años sumergido en una serie de conflictos internos, ¿no? Es decir, de disputas por el sentido de la modernidad política, artística, cultural. Entonces se trata de una revolución que va a transformar, ¿no? Por supuesto, las estructuras políticas, pero también las formas de pensar. Y lo va a hacer en parte sumando una serie de actores que habían estado postergados o externos a lo que era gran parte de los proyectos políticos que se habían dado a comienzos del siglo XX, ¿no? Como sabemos, China es una civilización con una historia milenaria, es decir, es una civilización que a lo largo de varios siglos mantuvo lo que se puede denominar el sistema imperial o el sistema imperial burocrático, un sistema que se caracterizaba, entre otras cosas, por la presencia de un cuerpo de gobierno, es decir, lo que se conoce como los mandarines, ¿no? Es decir, que eran elegidos a partir de un sistema de exámenes, a partir de una serie de procedimientos donde se ponía a prueba el conocimiento sobre la cultura china tradicional, sobre la historia, sobre la capacidad de producir textos en forma poética o comentarios. Y durante varios siglos, es decir, desde el siglo III antes de nuestra era hasta comienzo del siglo XX, van a ser parte, digamos, de una serie de instituciones políticas y de gobierno administrativas que van a estar vinculadas a la figura de un emperador, ¿no? Por eso pensamos el sistema imperial. Ese sistema cae a comienzos del siglo XX, es decir, en gran medida por lo que es la irrupción violenta de la modernidad europea a partir de la Guerra del Opio, es decir, en 1839, la primera Guerra del Opio, la presencia, digamos, de un expansionismo comercial y también a la vez militar de Gran Bretaña y luego de otras potencias que socavan las bases de legitimación de ese sistema, ¿no? Es decir, ese sistema que había durado 2000 años, de golpe se ve puesto en cuestionamiento, es decir, se muestra incapaz de dar respuesta a una serie de conflictos militares, ¿no? Nuevas formas de organizarse económicamente y prontamente, digamos, una parte de las élites chinas tiene que empezar a encontrar, ¿no? Es decir, una salida a esa situación de sojuzgamiento, de pérdida de la autonomía, de la soberanía nacional o de la soberanía imperial en este caso, y a partir de eso surgen con cada vez más fuerza a finales del siglo XIX y principios del XX una serie de
de propuestas políticas para, en primer lugar, unificar la nación, ¿no? Es decir, lograr que este gran espacio territorial pueda consolidarse como un espacio administrativo único, con un poder centralizado fuerte. Y luego, a partir de eso, digamos, entra la disputa sobre qué forma política va a permitir, ¿no?, la maximización de los intereses del pueblo chino, ¿no? Entonces ahí las primeras disputas que se dan tras la fundación de la República en 1912, es decir, la República es lo que deviene inmediatamente después de la caída de este sistema imperial burocrático. Va a tener, digamos, como punto central la forma, es decir, la preocupación por integrar a gran parte del espectro, digamos, popular, ¿no? Es decir, de sectores que habían estado ajenos a cualquier mecanismo de participación política regulado durante el periodo imperial y que puedan empezar a tener una participación. Obviamente acá entra la cuestión de la idea de la democracia, ¿no? Es decir, del republicanismo, la representatividad. Ingresa también con mucha fuerza la idea de las autonomías provinciales, que era algo que era totalmente ajeno a la tradición imperial. Es decir, piensen que los gobernadores provinciales eran directamente designados por la Corte Central, eran gente que en general era ajena a la provincia donde servían, ¿no? Y acá empieza a haber un sistema parlamentario donde se busca que las asambleas provinciales elijan a sus representantes para una asamblea nacional. Entonces pasa, ¿no? Es decir, el eje de la representatividad y la participación política del centro hacia las provincias a un armado que parte de las localidades y las provincias para luego llegar a este nuevo centro. Y a partir de eso hay toda una serie de debates sobre cuál va a ser, digamos, el modo de organización también militar, es decir, todo lo que tiene que ver con una recomposición del espacio geográfico de China, porque durante gran parte del periodo final de la última dinastía imperial, de la dinastía Qing, que va de 1644 a 1911, 1912, cuando se concreta la abdicación del último emperador, se da un fraccionamiento del territorio chino, un fraccionamiento de hecho, entre distintas figuras, distintos jefes político-militares. Se conoce como el periodo de los caudillos, ¿no? Es decir, son estas figuras que logran articular, digamos, una fuerza militar en sus provincias, a veces en más de una provincia, y a partir de eso tienen una autonomía muy fuerte de lo que es el poder central, ¿no? Sin embargo, como ya para 1912, 1913, la idea del Estado-Nación está muy consolidada, la capital, en lo que es la actual ciudad de Beijing, va a estar el gobierno oficial, el gobierno reconocido por las potencias que estaban participando de este espacio de toma de decisiones que es China, ¿no? Entonces, esa caída del sistema imperial burocrático y el inicio, digamos, de la República va a marcar esta primera gran transformación, es decir, va a ser curiosamente también el resultado de una sublevación mucho menor en comparación con lo que vamos a tener más adelante, pero una sublevación también que tiene un aspecto político y militar muy fuerte, que es lo que termina de hacer caer a esta última dinastía. China va a vivir un siglo XX muy conflictivo, muy plagado de distintas luchas intestinas. Es decir, estos caudillos que les mencionaba antes no solo tenían conflictos entre sí, sino que estaban de alguna manera oponiéndose a un proyecto de unificación nacional que había comenzado a consolidarse con la República, ¿no? Un proyecto de unificación nacional que estaba basado, por un lado, en la primacía de la etnia Han, que es la etnia mayoritaria en China. Es decir, la última dinastía era de una etnia manchú, es decir, una etnia que está en lo que es el actual nordeste de China, y se consideraba que era casi tan extranjera como los extranjeros de Europa que estaban sojuzgando a China, ¿no? Entonces que China no lograba ponerse en pie porque estaba doblemente sojuzgada, en un primer momento por esta dinastía manchú, que era extranjera, y en segundo lugar por los extranjeros de más allá de los mares, que eran principalmente las potencias europeas.
Entonces, en ese marco, digamos, se dan los primeros conflictos, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, y como señalaba anteriormente, ¿no? Es decir, gran parte de estos conflictos que tienen un carácter militar también van a tener un carácter intelectual. Es decir, una parte de la transformación va a ser, digamos, lograda no por medios militares o a través de instituciones políticas, sino por la participación, ¿no? La presencia, la visibilidad de artistas, literatos, ¿no? Figuras de la intelectualidad, es decir, profesores universitarios, que van a estar actuando por primera vez en un espacio político ampliado, ¿no? Y buscando tener una repercusión en actores que antes no habían sido considerados para la acción política. Uno de ellos justamente es la juventud, ¿no? Eso es interesante. A partir de 1916 se genera, ¿no? Una serie de llamados, una serie de publicaciones que tienen que ver que tienen que ver con una transformación, por un lado, de las formas literarias, es decir, era ya un acto revolucionario cambiar el viejo sistema, digamos, de escritura erudita que estaba basada en el chino clásico y pasar a utilizar publicaciones en la lengua vernácula, ¿no? Es decir, se escribía en una lengua que era más parecida a lo que se hablaba cotidianamente. Esa diferencia, digamos, es central al proyecto revolucionario en China porque va a permitir que un número mayor de personas, es decir, de personas todavía pensando en una élite, porque tenemos que pensar que son gente que tiene la posibilidad de leer estos textos, pero que se siente interpelada directamente. Entre ellos, como decía antes, la juventud. De hecho, se funda una revista que se llama precisamente La Nueva Juventud, y acá la idea es que en 1915, 1916, se interpela por primera vez a la juventud pidiéndole que transformen, ¿no? Es decir, los modos de pensar, los modos de actuar, los modos de concebir el mundo de lo que había sido el sistema imperial burocrático, ¿no? Y entre ellos ahí hay un llamado muy interesante que plantea, ¿no? Es decir, que la juventud tiene que ser científica, no supersticiosa, ¿no? Es decir, o no seguir lo que era toda la serie de creencias en la divinidad del emperador o en la relación del emperador con el cielo o en los cultos a los antepasados. Es decir, acá había una vocación cientificista muy, muy ligada al ideario de la modernidad. Se les pide que sean internacionalistas y no cerrados, es decir, que empiecen a pensar el lugar de China en el espacio mundo a partir de la nueva situación internacional. Es decir, durante muchos años, durante siglos, se había concebido a China como el centro, ¿no? Es decir, como el espacio central en el territorio, digamos, en el espacio mundo. Entonces eso tiene que cambiar. Digo, la experiencia de la intromisión de las potencias occidentales había hecho saber de alguna manera que ese ya no era el caso, ¿no? Es decir, que China no podía seguir considerándose como la principal potencia en el mundo. Que sean de alguna manera capaces de dejar atrás, ¿no? Es decir, las viejas formas o las viejas normas sociales, es decir, que confíen justamente en el potencial transformador de su juventud, ¿no? Es decir, que puedan ejercitar, que puedan de alguna manera poner en práctica nuevas ideas, nuevas formas de escritura, nuevas manifestaciones artísticas, ¿no? Es decir, que no se guíen solo por los preceptos del viejo orden. Ese es un primer llamado que tiene una potencia muy fuerte, digamos, en cuanto al potencial emancipador, porque por primera vez esta juventud que experimenta, ¿no? Este llamado y que luego unos años después, en el movimiento del 4 de mayo de 1919, va a ser con la juventud, sobre todo la juventud universitaria, un actor central en lo que van a ser las protestas que se van a dar contra el resultado de la paz de Versalles, que dejaba a China muy mal parada, sobre todo cuando le otorgan a Japón, que para este entonces era una potencia expansionista en el este de Asia, le otorgan lo que habían sido las viejas concesiones alemanas en la península de Shandong, en China, y ahí hay digamos, una crítica diplomática muy fuerte, y sobre todo, digamos, se inicia como acción política el boicot, la protesta, la movilización, sobre todo en la capital, ¿sí? Y en otras ciudades con universidades y con universitarios, como un actor político que por primera vez aparece unido a otros grupos, ¿no? A obreros, a intelectuales, a figuras
ideas así que están, digamos, si se quiere pensar, progresistas dentro de lo que es el espectro, digamos, político de China de ese momento. Entonces, esto viene a colación porque gran parte de lo que va a ser luego la gesta, digamos, del Partido Comunista de China es heredera de esta primera gran transformación y de esta primera, digamos, sublevación que se va a dar con la caída del imperio de la dinastía Qing, y con la incorporación de las juventudes a lo que es el pensamiento político, ¿no? Es decir, la acción política. En ese sentido, piensen que el 19, que es el año en que se da este gran movimiento del 4 de mayo, a 1921, que es cuando se funda el Partido Comunista de China, no hay tanta distancia cronológica, ¿no? Es decir, gran parte de los primeros referentes del Partido Comunista de China habían participado de estas movilizaciones, es decir, tanto en su rol como docentes, es decir, docentes universitarios, en las distintas manifestaciones, organizando, digamos, las manifestaciones de los estudiantes, y también en su rol, ¿no?, de escritores o de figuras intelectuales que generaban esta serie de programas para transformar lo que era China en ese momento. Hasta ahí, como digo, la fundación del Partido Comunista en China en 1921 marca un hito fundamental. Existían otros partidos políticos, es decir, la experiencia de los partidos políticos ya llevaba algunas décadas en China, pero este va a ser, digamos, un partido que va a marcar el siglo XX de China de manera muy profunda. Como antecedente, es decir, o como previo a esto, está el partido, justamente se conoce como el Partido Nacionalista o el Partido Nacional, cuyo referente central es Sun Yat-sen. El doctor Sun Yat-sen era una figura, digamos, política que había sido criada fuera de China, es decir, él no había participado del espacio o de la vida de lo que era el mandarinado, es decir, de lo que eran los referentes tradicionales, ¿no?, en la vida política china, sino que había hecho gran parte de su formación en el extranjero, había vivido en Estados Unidos, también en Hawái, en parte en Europa. Y Sun Yat-sen va a ser, digamos, el primer portavoz, ¿no?, es decir, de lo que va a ser la idea de la república a partir de lo que serían lo que se conoce como los 3 principios del pueblo, ¿no?, es decir, que tiene que ver con lo nacional o con lo que tiene que ver étnicamente nacional, esto que le decía, la vocación de desembarazarse del dominio manchú, ¿no?, es decir, de tener un gobierno que estuviese, es decir, basado en el predominio de Han. Ahí va a haber lugar a 2 vertientes, una que dice un nacionalismo extremo, un nacionalismo excluyente, que dice, bueno, los manchúes que se vuelvan a Manchuria, y otro nacionalismo que es el que va a adoptar el doctor Sun Yat-sen, que es más amplio y que dice, no, los manchúes pueden ser parte de una gran nación china que tiene múltiples etnias, ¿no?, es decir, múltiples nacionalidades, pero con la primacía de los Han, que son el 90% de la población. Entonces, por un principio, digamos, de representatividad numérica, dice, no podemos, ¿no?, es decir, tener a los Han, que son la mayoría, por debajo de otras minorías. Entonces, ese es el primero, que tiene que ver con la idea nacional desde lo étnico nacional. El segundo tiene que ver con la democracia, ¿no? Dice, el segundo principio es promocionar la democracia, y ahí entran una serie de ideas sobre, ¿no?, es decir, los mecanismos republicanos, los procesos electorales, la periodicidad de las elecciones. Es decir, todo eso va a estar incluido en lo que se entiende como democracia, que todo esto, imaginen, es totalmente novedoso, es totalmente radical, pensado en las primeras décadas del siglo XX en China. Y por último, que es el más interesante, porque ahí viene el legado, la conexión más fuerte con el Partido Comunista, hay un principio que sería como del bienestar del pueblo, ¿no?, que a veces aparece traducido como el socialismo, ¿no?, es decir, como un principio de socialismo, que quiere decir básicamente asegurar unas condiciones de vida digna para la totalidad de la población, ¿no? Es decir, eso era una reivindicación fundamental, tenía una carga revolucionaria muy fuerte, y con esos principios, digamos, va a lograr articular lo que va a ser, digamos, durante las primeras décadas del siglo XX, la gran movilización, digamos, que tiene su fundamento, su punto basal en el sur, pero luego se expande, que va a ser el proyecto militar y político de la expedición al norte, ¿no? Es decir, en 1924 lanza, con ayuda ya de
de asesores soviéticos, es decir, para el 24 ya tenemos presencia de asesores soviéticos ayudando a tanto el Partido Nacionalista como al Partido Comunista de China a generar, ¿no? Es decir, un ejército nacional que logre enfrentar, digamos, esta condición de fraccionamiento político, fraccionamiento territorial, para así, digamos, poder hacer una lucha antiimperialista mucho más fuerte, ¿no? Mucho más potente. Y ahí digamos, el potencial emancipatorio de ese movimiento es fuerte, es decir, se hace lo que se conoce como el primer Frente Unido, que es el conjunto de fuerzas entre el Partido Comunista de China y el Partido Nacionalista. El Partido Comunista, que todavía era muy menor, es decir, no quiero decir minúsculo, pero era, comparado con lo que era ya la estructura organizativa del Partido Nacionalista, el aliado menor era el Partido Comunista, se ocupaba más que nada de cuestiones de propaganda, de cuestiones de articulación política, y el Partido Nacionalista había logrado establecer, con ayuda de estos consejeros soviéticos, un ejército, es decir, un ejército que va a ser el que participa de la expedición al norte. Ahí lo interesante es que, digamos, con la figura de Sun Yat-sen como el principal referente político, aparece la figura de Chiang Kai-shek o Chiang Kai-shek, que es un militar de carrera, ¿no? Que participa de estos ejércitos de la República China, y él va a ser el director de la Academia Militar en Huangpu, cerca de Shanghai, y va a estar, digamos, al mando, digamos, o a cargo de la formación de los nuevos ejércitos, los nuevos oficiales del ejército. Pero lo interesante es que por la parte política, es decir, el comisario político de esta academia militar va a ser Zhou Enlai, y Zhou Enlai va a ser una figura central en gran parte del siglo XX de China, aunque se lo conozca poco. Va a ser comisario político y va a ser la persona que va a estar a cargo de tratar de inculcar, digamos, ideales nacionales, pero sobre todo hacer hincapié en este tercer principio que les mencionaba antes, que es el de bienestar del pueblo, para poder articularlo luego con la idea del socialismo, ¿no? Piensen que gran parte de estas, digamos, de estas ideas o de estas categorías que a nosotros nos suenan muy familiares estaban recién empezando a traducirse, ¿no? A incorporarse, a adaptarse al contexto de lo que era el pensamiento chino, es decir, el pensamiento político en China. Entonces hacía falta una serie de articulaciones, de debates, ¿no? Para comprender un poco qué era este marxismo, qué podía ser este socialismo en China, ¿no? Es decir, entonces, durante ese periodo, los movimientos, digamos, o el movimiento del Frente Unido logra una primera pacificación y unificación del territorio nacional entre el 24 y el 27. Se da este momento de lo que se conoce el Frente Unido. Y ese primer Frente Unido se rompe justamente en el 27, ya tras la muerte de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen muere en el 25 y digamos, tras la muerte de Sun Yat-sen es decir, queda a cargo, queda como figura referente del Kuomintang, del Partido Nacionalista, este general Chiang Kai-shek, ¿no? Que les mencionaba antes, y con él se consolida lo que se conoce como el ala derecha del Kuomintang, ¿no? Entonces este partido, que había tenido una buena disposición y un programa de cooperación con el Partido Comunista de China, donde se había logrado esta gran tarea de reunificar el territorio nacional, enseguida o al poco tiempo de esta victoria, se da el primer rompimiento fuerte, es lo que se conoce como la traición de Shanghái en 1927, que lleva a la persecución de líderes sindicales del Partido Comunista, que eran los que habían de alguna manera garantizado la posibilidad de que los ejércitos de Chiang Kai-shek pudiesen llegar a esta ciudad de Shanghái, ¿no? Ahí hay un llamado a desmovilizarse y a deponer las armas del partido, digamos, los líderes del Partido Comunista. Les piden, bueno, que ya ahora que llega el ejército se puede pacificar, no hace falta que tengan las armas, y a la noche hay una serie de redadas, persecuciones, arrestos, digamos, asesinato de lo que eran los líderes sindicales afiliados al comunismo. Entonces, una parte, es decir, esto es en la narrativa oficial, es importante porque una parte del Partido Comunista a partir de 1927 va a permanecer en los centros urbanos, ¿no? Sería enfocada en lo que sería, ¿no? Este liderazgo estaría enfocado en lo que sería tratar de activar las distintas células de obreros, es decir, del proletariado urbano, que todavía era muy, muy menor en China en estas primeras décadas del siglo XX.
y va a pasar a la clandestinidad. Y otro grupo importante va a buscar refugio en los espacios rurales, ¿no? Es decir, se va a alejar de las ciudades y va a empezar a generar una serie de bases, ¿no? Es decir, obrero-campesinas, pero principalmente campesinas, en lugares un poco más recónditos, y empiezan a ensayar, ¿no? Es decir, las primeras experiencias propiamente, digamos, administrativas, ¿no? Entonces este momento es el momento en que un grupo de dirigentes del Partido Comunista comienza a ver de en qué medida se puede activar el potencial revolucionario de un campesinado que había estado durante muchos años ajeno a la práctica, digamos, política en el territorio nacional, ¿no? Es decir, los intereses del campesinado eran más bien locales, es decir, la idea, ¿no? Es decir, de permanencia o de participación política estaba muy reducida al contexto local, a lo sumo provincial, ¿no? Es decir, pero no había, era muy difícil movilizar al campesinado, es decir, con una idea de liberación nacional. Piensen también que gran parte de la presencia extranjera, ¿no? Es decir, esta cuestión, digamos, antiimperialista, la presencia extranjera en verdad se redució, se concentraba en las grandes ciudades, lo que se llama las ciudades del puerto, las ciudades de tratados, que eran donde los extranjeros habían obtenido esas concesiones que les permitían, ¿no? Es decir, manejarse con lo que se llaman las cláusulas de extraterritorialidad, es decir, donde digamos, cualquier tipo de contravención o cualquier tipo de litigio, lo que fuese que surgiera en sus nacionales, lo dirimían en cortes extranjeras en territorio chino, ¿no? Es decir, entonces en ese sentido los extranjeros eran ajenos a la potestad judicial que tenía el Estado chino. Entonces, eso que en las ciudades podía resultar injuriante, que podía resultar muy problemático, en el campo profundo casi no se veía, no tenía importancia. Quizás sí hubo algunos movimientos que tuvieron que generaron conflicto, que tenía que ver con misioneros religiosos que iban y se instalaban en el interior profundo de China, y en ese interior tenían algún conflicto con los especialistas de lo religioso tradicionales, ¿no? Entonces ahí había una serie de ideas sobre las distintas actividades nefastas o heterodoxas que hacían, por ejemplo, los misioneros católicos o protestantes en las distintas localidades del interior, ¿no? Es decir, cuando armaban sus orfanatos o cuando enseñaban la palabra de Dios. Entonces había toda una serie de críticas. Pero en cuanto a lo que era, digamos, la presencia política, militar, comercial de las grandes potencias, eso quedaba, digamos, sobre todo las potencias europeas, quedaba muy restringido al espacio de las ciudades puerto. Entonces, es a ese interior profundo que llegan, ¿no? Es decir, los agentes del Partido Comunista a partir del 27. Es decir, ya habían tenido una previa en lo que había sido toda la movilización para la expedición al norte, pero ahora les queda eso como su asentamiento y como su espacio, ahora sí, de administración, no ya solo de agitación y digamos, de propaganda, de una causa que tuviese que ver con el conflicto militar así inminente, sino ahora toda una nueva perspectiva de cómo gestionar, ¿no? Este mundo rural. Y ahí vuelve un poco digamos, a surgir con fuerza, o empieza a surgir con muchísima fuerza la figura de Mao Zedong, ¿no? Es decir, Mao va a ser, dentro del liderazgo chino de esa primera generación, es decir, de ese liderazgo del partido, el que más claramente establece la necesidad de vincular la causa revolucionaria, la causa antiimperialista y la causa, digamos, de unificación nacional al campesinado, ¿no? Sería el campesinado como actor revolucionario con un potencial que hasta ahora no había sido identificado correctamente, hasta ahora no había sido movilizado correctamente. Entonces, es a partir de estas experiencias, sobre todo en lo que se conoce como los soviets de Jiangxi, que van a ir desde el 27, que les decía que se va consolidando, hasta el 34, que tiene que iniciar la larga marcha, es decir, lo que vienen las sucesivas oleadas de ataque del Kuomintang, porque la idea es justamente aniquilar a estos bandidos comunistas, como le va a decir el Kuomintang, el Partido Nacionalista. Van a tener que resistir, ¿no? Es decir, dentro de este marco, dentro de estas comunidades rurales alejadas de las ciudades, ¿no? Y ahí quizás, bueno, Mao Zedong se destaca, digamos, como organizador político, como orador, como escritor, eh,
y empieza también, digamos, la gran lógica, ¿no? Es decir, de sumar adhesiones, es decir, de sumar un liderazgo militar, sobre todo a su espacio político administrativo. Ahí la figura de Chú Đơ, que es Chú Đơ es uno de los principales referentes de lo que va a ser el Ejército Popular de Liberación más adelante, que va a ser, digamos, como la contraparte militar del genio político administrativo que va a ser Mao, ¿no? Pero acá tenía una breve... un breve poema, es decir, Mao en todo este periodo, ¿no? Es decir, va a estar escribiendo, es decir, va a estar escribiendo tratados políticos, pero también escribe poesía. Y en este me pareció muy interesante, ¿no? Es decir, de una campaña militar que él cita, es decir, o compone un poema que se llama Avance hacia Fujian. Y dice, como un viento súbito que reúne las nubes, los señores de la guerra han renovado sus luchas, extendiendo el odio entre los hombres mientras sueñan vanamente en fortunas futuras. Por el río Tien hacia Lungyen y Shangang van las banderas rojas. Una parte del reino ha sido liberada y ahora la tierra está siendo repartida, ¿no? Es decir, el programa, digamos, político de Mao expresado en este poema, o sea, de forma concisa, hay otros, ¿no? Hay muchos que uno podría elegir para dar un poco un panorama de lo que era las ideas sobre la emancipación en este momento. Aparecen varias figuras, ¿no? Estos señores de la guerra, que son los caudillos que le mencionaba antes, que cada uno estaba cuidando, digamos, su propio espacio y peleando entre ellos, hicieron una idea de identidad nacional, ¿no? Las banderas rojas, los ejércitos digamos, del Partido Comunista que están empezando a gestar, ¿no? Es decir, una nueva etapa, es decir, la idea de la liberación, ¿no? La idea de la unificación está muy fuerte. Y ahí también es interesante pensar esto, ¿no? El ejército, es decir, que se forma a partir del 28, el Ejército Popular de Liberación, es un ejército que va a estar fuertemente vinculado al partido, ¿no? Cuando uno piensa, digamos, los ejércitos nacionales, ¿no? La idea, el rol de los ejércitos en la construcción de los estados-nación, acá hay que tener muy en cuenta que el Ejército Popular de Liberación es un ejército que está, digamos, al servicio del liderazgo del Partido Comunista de China. Es este ejército que de alguna manera va a participar de lo que es la larga marcha, es decir, esta épica de resistencia contra lo que habían sido las campañas de aniquilamiento y cercamiento del Partido Nacionalista, que en el 35 o 36 llegan al norte, es decir, se van desde el sur de China, hacen toda una especie de una C, sería, ¿no? Es decir, y logran establecerse en unas bases en el noroeste de China. Y desde ahí van a participar en lo que es la guerra de resistencia antijaponesa, ¿no? En el 37 empieza una nueva etapa, es decir, durante todo este periodo de 1927 a 1937 está este conflicto muy fuerte al interior de China entre los ejércitos nacionalistas y la resistencia, digamos, de los comunistas. En el 37 Japón decide lanzar, ¿sí?, una ofensiva a gran escala, ¿no? en gran parte del territorio chino, ¿no? Y acá también es una cuestión que me gusta señalar, digo, para el escenario asiático, la Segunda Guerra Mundial, si quieren, empieza en el 37, no en el 39, ¿no? Es decir, con la invasión a gran escala de Japón a China. Toma gran parte de las ciudades, puertos, es decir, ahí también hay una cuestión interesante que es Japón de alguna manera expulsa a lo que había sido el imperialismo occidental, ¿no? Es decir, hay un imperialismo oriental que está expulsando a ese otro imperialismo occidental y es recibido de manera dispar, obviamente, es decir, tanto el Partido Nacionalista como el Comunista asumen que hay que enfrentar, ¿no? Es decir, a esta nueva presencia japonesa, que este Japón imperialista, ese Japón que ha de alguna manera comenzado digamos, esta participación en un sistema mundo de potencias imperialistas, ¿no? De la peor manera, es decir, que su modernidad lo llevó a hacer, a tomar estas malas costumbres de las potencias occidentales, que es la de avasallar la autonomía y la soberanía de otras naciones, ¿no? Entonces, en ese espacio, digamos, va a haber un segundo Frente Unido, es decir, un Frente Unido que se hace ya de muy mala gana después de lo que había sido la experiencia del 27,
¿no? Entonces vuelven a acordar los líderes del Partido Comunista y los líderes del Partido Nacionalista una alianza para enfrentar, ¿no? Es decir, a esta presencia japonesa en territorio chino. La presencia japonesa deja un registro, digamos, terrible de crímenes de guerra, digamos, de violaciones a todo el tipo de derechos humanos. Es decir, está el episodio de la masacre de Nanjing como uno de los episodios más fuertes de todo este conflicto en Asia. Pero bueno, finalmente, por una combinación, ¿no? Es decir, de la resistencia interna y lo que era el contexto internacional, ¿no? Es decir, de lo que fue la Segunda Guerra, Japón termina derrotado en el 45 y eso hace que caiga su imperio y su expansión territorial en Asia. Y a partir de ahí, bueno, China entra en una nueva fase, ¿no? Es decir, que es la de resolver cuál va a ser la forma de gobierno, ¿no? Es decir, o cuál va a ser el partido de gobierno en China. Es decir, hasta ahora la representación de China durante la Segunda Guerra la tenía el Partido Nacionalista, es decir, a Chiang Kai-shek se lo reconoce, ¿no? Es decir, como el representante del Estado-Nación China, ¿no? Es decir, ante las potencias extranjeras. Y en ese sentido va a mantener esa preeminencia, incluso después de ser derrotado en el 49, ¿no? Entre el 46 y el 49 tenemos un momento de lucha interna muy fuerte, ¿sí? Que se termina de resolver a partir del 48, empieza ya la contraofensiva fuerte del Partido Comunista y de sus ejércitos que logran debilitar y dejar casi rendido a los ejércitos nacionalistas. Estos tienen que desplazarse, se terminan cruzando el estrecho de Taiwán y se instalan en la isla de Taiwán, donde al día de hoy se da una situación, digamos, de conflicto, si quieren, internacional entre un Estado que plantea, digamos, su independencia o su independencia de hecho y un Estado que reclama la reunificación territorial, ¿no? de ese espacio. Pero sin llegar tanto a lo contemporáneo, sí me interesa plantear que en el 49, cuando se funda la Nueva China, cuando esta sublevación transformada en revolución logra hacer, digamos, un nuevo mundo, se funda, digamos, el espacio, digamos, de gestión de lo que es la Nueva China, ¿no? La Nueva China que tiene como principio articulador, ¿no? Es decir, mejorar las condiciones materiales y culturales del pueblo, ¿no? Es decir, dialogar, es decir, o entender las necesidades de gran parte de la población. Esa primera década que va si quieren, del 50 al 60 va a estar fuertemente signada por lo que va a ser primero la experiencia de la reforma agraria. Es decir, una de las reivindicaciones mayores que tenía el campesinado era la posibilidad de tener, digamos, su propia parcela de tierra, ¿no? Es decir, era algo que había estado siempre, digamos, postergado en los distintos momentos históricos. Y ahora por fin en el 51 se da una de las primeras leyes que se promulga, la reforma agraria. Pero ¿qué pasa? Es tan tumultuosa esa época, es tan rápida la serie de transformaciones que al poco tiempo se piensa que, bueno, la pequeña propiedad individual o la pequeña propiedad privada no es conducente a la construcción de una sociedad socialista, ¿no? Entonces se empieza a promover lo que son las cooperativas, luego los colectivos y más tarde las comunas, ¿no? En el curso de una década, desde el liderazgo del partido se empieza a sugerir que sería bueno abandonar, ¿no? La idea de la pequeña propiedad agrícola para pensar un colectivo más amplio, es decir, abandonar las ideas de propiedad privada o abandonar la idea, ¿no? Es decir, de beneficio individual o de beneficio familiar, para plantear un modelo que transforme, ¿no? Es decir, las formas sociales, planteado también desde una serie de transformaciones que tenían que ver desde la paridad de género, o la cuasi paridad de género, es decir, transformar un viejo sistema que había sido fuertemente patriarcal a un sistema donde las mujeres tuviesen igual participación en la producción, ¿no? Es decir, organizar la comuna como un microespacio donde se podía producir, ¿no? Desde los alimentos, las cuestiones de seguridad, las cuestiones de bienestar social, todo, ¿no? Es decir, ya acortar la idea de las, ¿cómo se llama? De las, ¿cómo se llama? De las, 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 de las
de la comida incluso, es decir, del espacio familiar como espacio de socialización principal y hacer que la comuna sea, ¿no? Es decir, el comedor comunal era el espacio de socialización, ya uno no volvía del campo a trabajar a su casa, sino que volvía a comer en ese comedor de la comuna con todas las familias que habían estado trabajando. Es decir, es una transformación del modo de vida, del modo de pensar que se propone como muy revolucionaria, ¿no? Es decir, que va a servir también de modelo para otras utopías, si quieren, ¿no? Es decir, en el siglo XX, pensando a ver cómo sería, ¿no? Ser un modelo donde la productividad no está medida o no está premiada en términos monetarios, sino a partir de un sistema simbólico de puntos, un reconocimiento social, ¿no? Es decir, hay toda una literatura que da cuenta de esta necesidad de plantear, digamos, una transformación de las relaciones sociales, ¿no? Básicamente, ese es el potencial emancipador más fuerte que tiene este periodo. Desafortunadamente hay entre el 57 y el 59 una serie de problemas, digamos, en términos de la administración, ¿no? De la productividad, problemas también que tienen que ver con malas cosechas, es decir, con problemas que van a generar hambrunas, en parte, digamos, porque hay un excesivo celo revolucionario en parte de los cuadros a nivel local que inflan o que dicen que sus expectativas para las cosechas van a ser más grandes de los que habían sido en el periodo anterior, ¿no? Hay como una mala comprensión de ciertas leyes de la economía que llevan a plantear, digamos, objetivos excesivamente optimistas. Gran parte de la figura de Mao se ve, digamos, desprestigiada en este momento, es decir, como alguien que comprende lo político pero no lo económico. Entonces, en ese momento, digamos, entre finales de los 50 y mediados de los 60, Mao Zedong va a estar un poco retraído de la actividad política, es decir, por lo menos del foco central de la actividad política, ¿no? Y van a tomar las riendas de la economía y de la administración, otras figuras dentro del partido que son Liu Shaoqi y otro personaje que es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es una de las figuras que va a ser después centrales porque va a ser el arquitecto de la reforma y apertura a finales de los 70. Pero quedándonos, ¿no?, en esta década de los 50 y 60, esta salida de Mao es solo temporaria porque él va a volver en lo que se conoce como la gran revolución cultural proletaria, es decir, va a ser una de las bases, es decir, poco tiempo después de haberse sentido, ¿no?, excluido y haber visto que de alguna manera estos cuadros técnicos estaban planteando una forma de administración que permitía el enriquecimiento de una parte de la población, ¿no?, un enriquecimiento visible a partir de la posibilidad de establecer un excedente que se venda en un mercado abierto, ¿no? Dice, bueno, esto es contrario a los intereses de la revolución, ¿no? Es decir, la revolución no puede permitir, ¿no?, es decir, estas disparidades de ingreso o estas disparidades en niveles de vida. Entonces ahí entra toda esta discusión que tiene un tinte teórico fuerte, ¿no? Es decir, sobre si la revolución tiene que generar igualdad o tiene que desarrollar las fuerzas productivas, ¿no? Esto va a ser un poco la tensión interna entre las posturas políticas al interior del partido, al interior del liderazgo del partido. La cuestión es que desafortunadamente, digamos, durante el periodo de la Revolución Cultural sí se dan una serie de conflictos fuertes y violentos, físicamente violentos, al interior del partido, entre, digamos, distintos actores que se movilizan, entre ellos la juventud, que vuelve a ser llamada, ¿no?, a ser como ser un actor transformador de las relaciones sociales, y ahí viene, digamos, la clásica idea de los guardias rojos. No sé si en algún momento vieron el pequeño libro rojo de Mao, es decir, un libro que edita el que era entonces uno de los jefes del Ejército Popular de Liberación, Lin Piao, que va a editar una colección de citas del presidente Mao que debían aprenderse y debían tenerse, ¿no? Es decir, como parte del aprendizaje ideológico, de mostrar la rectitud ideológica de cada uno de estos estudiantes y cuadros del partido. Entonces va a haber disputas muy fuertes al interior del partido, se pierde gran parte de la legitimidad del partido porque hay ataques internos, ¿no? Entonces no queda muy claro quién está tomando un camino que es desviacionista de derecha y quién es un infantilista de izquierda, entonces hay acusaciones cruzadas.
pero bueno, se arma, digamos, es un periodo muy de gran conflicto, es decir, la lectura posterior que se hace de este periodo es que es una década prácticamente perdida. Sin embargo, a mí me gusta señalar un par de cosas. Es decir, una es que si bien Mao Zedong en un primer momento busca que esta juventud o que estos guardias rojos que van a formarse sean parte de este gran movimiento de la transformación cultural, de la revolución cultural, eh, va a darse cuenta para 1969 que había habido grandes excesos con los que él no estaba de acuerdo, que ponían que ponían en jaque la gobernabilidad, si quieren, o la capacidad de liderazgo del partido. Entonces ya en el 69 pide que haya una desmovilización de los guardias rojos y pide restablecer de alguna manera la normalidad, ¿no? Y el otro tema que muchas veces se piensa cuando se dice, bueno, que los últimos años de Mao, esa última década fueron como un descalabro, se piensa de esta China aislada del mundo, ¿no? Es decir, China tenía su apoyo fuerte en la Unión Soviética hasta los 60, en los 60 se da un conflicto fuerte desde, ¿no? Militarmente muy breve, pero desde lo ideológico entre Mao y Khrushchev, ¿no? Y la comunidad internacional reconocía al gobierno de Chiang Kai-shek en Taiwán como el gobierno legítimo de toda China, ¿no? Es decir, Mao y el Partido Comunista estaban gobernando una población de 600 millones de personas en el continente, Chiang Kai-shek una población de unos 20 millones en la isla, pero bueno, la comunidad internacional reconocía, ¿no? Esto. Para el 71, con Mao presente, Mao va a morir recién en el 76, se empiezan a dar los acuerdos primero a través de Kissinger y luego con Nixon para que China vuelva a tener, ¿no? Es decir, en el contexto internacional, para que la República Popular China pueda ser reconocida como el gobierno legítimo de la nación, ¿no? Del Estado-Nación China. Y eso lo logran con la entrada, digamos, de China en la ONU en el 71, es decir, a través de negociaciones que, como digo, es importante notar que China no sale de su aislamiento del mundo recién en el 78 con Mao ya muerto, sino que lo logran desde la figura y desde el liderazgo de Mao y de este otro gran cuadro político que fue Zhou Enlai, ¿no? Y incluso antes de la muerte de Mao, es decir, cuando todavía funcionaba el Comité de la Revolución Cultural, ¿no? Con todas estas ideas de qué tipo de producción se puede considerar, ¿no? Literatura aceptable, qué tipo de producción cinematográfica puede ser viable para mostrar públicamente, es decir, las distintas críticas a escritores que se los señalaba ¿no? Con ideas derechistas o con ideas del viejo régimen. Aún durante ese momento, digamos, hay figuras que van a participar de la administración del Estado y va a haber debate en el partido. Finalmente, digamos, tras la muerte de Mao en el 76, mueren el mismo año Zhou Enlai y Mao Zedong en 1976. Hay un breve periodo, digamos, de recomposición de lo que es la institucionalidad del Partido Comunista y en el 78 va a surgir con mucha fuerza esta figura que les mencionaba antes, Deng Xiaoping, ¿sí? Que va a ser el artífice de lo que se conoce como el periodo de reforma de apertura. Ahora bien, digo, si bien es una transformación muy significativa, tiene este precedente, digamos, de unas líneas políticas que ya se estaban dando desde finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Pero lo que sí va a ser digamos, la nueva idea, es decir, la línea política que va a ser dominante a partir del establecimiento del grupo de Deng Xiaoping, porque él no va a tomar directamente ni la presidencia ni la Secretaría General del partido, pero va a tener a otra gente allegada, ¿no? Es decir, en estos espacios. Eh, sí se va a empezar a plantear la necesidad de que China no puede permitirse la pobreza, ¿no? Es decir, no puede haber igualdad en la pobreza, no es un proyecto socialista científico, ¿no? Es decir, repartir, digamos, miseria. Entonces dice, no, China lo que tiene que hacer es desarrollar las fuerzas productivas, ¿no? Es decir, vuelve a una lectura más, digamos, basada en los principios económicos del marxismo y dice, no, a la sociedad socialista vamos a llegar cuando hayamos desarrollado plenamente, ¿no? Las fuerzas productivas en el marco, ¿no? Es decir, de una transición dirigida por el Partido Comunista. No vamos a renunciar a eso, ¿no? Pero vamos
a plantear, digamos, una serie de reformas. De hecho, una de las cosas por las que se conoce a Deng Xiaoping en este tipo de discusiones es que él plantea que los mecanismos de mercado no son necesariamente contradictorios con lo que es la lógica del socialismo, ¿no? Entonces dice, no, el socialismo tiene que poder convivir con mecanismos de mercado, es decir, desde la relación salarial a los sistemas de compra-venta, ¿no? Es decir, de valorización de las mercancías, el comercio internacional, obviamente el marco normativo internacional. Todo eso son transformaciones que va a plantear, que va a decir son necesarias para la modernización de China. Acá otra vez la idea de modernización entra con mucha fuerza, ¿no? Se plantea que durante algunos años no hubo el avance necesario y que ahora es necesario modernizar China en ciencia y tecnología, ¿no? En lo que tiene que ver con la producción rural, con la producción agrícola, en su economía y en su defensa, ¿no? Es decir, va a haber toda una serie de preocupaciones. Algunos le van a reclamar, bueno, la quinta modernización debería ser la modernización política, ¿no? Es decir, hay sistemas políticos que son superadores, es decir, que no son de partido único. Ahí hay toda una cuestión problemática, ¿no? Que empieza a surgir en los 80s y que va a desencadenar, entre otras cosas, el episodio de Tiananmen, que conocen de mayo del 89, cuando se da, digamos, esta manifestación de estudiantes, obreros y distintos actores que van a estar pensando de alguna manera la forma, digamos, de modernizar el sistema político de China. Ahí hay una preocupación grande. Por un lado, no se sabe cuánto es digamos, un miedo del liderazgo político, ¿no? Digamos, de una desestabilización, sobre todo una desestabilización con presencia de agentes extranjeros, ¿no? Es decir, o con infiltrados, digamos, que responden a intereses extranjeros. Termina en un episodio sangriento, es decir, en la plaza había todavía manifestaciones de obreros y estudiantes cuando el ejército es llamado a reprimir, o sea, se reprime con el Ejército Popular de Liberación respondiendo, digamos, a la directiva del partido, y ahí obviamente hay siempre la discusión sobre el número total de muertos, heridos y demás, pero bueno, es un momento, digamos, muy conflictivo en el 89, que pensemos que estaba ya a punto de caer, ¿no? Es decir, el muro a punto es decir, se da esta manifestación justo poco antes de la visita de Gorbachov a China. Entonces como que había toda una serie de elementos de política internacional que preocuparon muchísimo al liderazgo del partido. Es decir, no, esto de ninguna manera justifica lo que fueron las acciones de Tiananmen, pero bueno, y aparte en Hong Kong, que todavía era, digamos, territorio de colonia británica, había habido mucho apoyo también, ¿no? A estas manifestaciones en pos de la democracia. Entonces había todo un clima medio o entre paranoia o preocupación legítima con respecto a en qué medida había una vocación de terminar ese proyecto, ¿no? Es decir, de erradicar el comunismo de Asia, que era algo que había surgido desde la Guerra Fría, con muy poco éxito, como sabemos, hasta la actualidad. Pero bueno, la preocupación estaba ahí, desemboca en este momento. Hay alguna tensión en el liderazgo del partido, algunos de los principales referentes pierden sus puestos. Y ahí ingresa, es decir, en el 89, 90 tempranos, se hace una transición a lo que se conoce como la tercera generación de líderes o el tercer generación de figuras del Partido Comunista de China con la figura de Jiang Zemin, ¿no? Y Jiang Zemin, si teníamos en cuenta que Deng Xiaoping como referente de la segunda generación había planteado esta necesidad de permitir de alguna manera el enriquecimiento, los mercados rurales, las pequeñas empresas de aldea, el pequeño capital privado, muchas veces en asociación también con apoyo de gobiernos locales, provinciales o incluso nacionales, pero digo, habían permitido esta serie de iniciativas privadas. Jiang Zemin va a ser el artífice de la gran transformación del estado de bienestar y digamos, de las grandes empresas estatales, de los subsidios a las empresas que daban pérdida para digamos, entrar a una nueva fase que es la que más
se identifica con el capitalismo chino, ¿no? Es decir, muchos que dicen que, bueno, que hay una restauración del capitalismo en China, tiene que ver con esta situación en los 90s. También hay muchísima preocupación por la corrupción de distintos oficiales del partido y del gobierno, es decir, empieza a haber toda una serie de tensiones ahí que deslegitiman. Y finalmente en los 2000 o del 2000 para acá, es decir, tenemos una cuarta y quinta generación de líderes ahora con Xi Jinping, que han pasado, ¿no? Por eso el título un poco de la charla era esta idea, jugar con la idea, ¿no? De la nada a la gloria, es decir, de un partido comunista que había estado, ¿no? Es decir, refugiado en el interior profundo, resistiendo los embates que hacían militarmente primero el Partido Nacionalista y luego incluso también las fuerzas japonesas, que habían ganado la guerra de esta liberación nacional en el 49 y establecen el gobierno del Partido Comunista de China para la mayor parte del territorio en el 1 de octubre del 49, ¿no? Y que pasa luego por lo que son los distintos momentos de tensión en los 50, 60, ¿no? En 70 empieza este periodo final de los 70, la reforma de apertura, los 90 con esta gran, digamos, dolor de crecimiento que supone dejar de lado la primacía de las grandes empresas, las empresas de propiedad estatal, y finalmente, digamos, llegar a los 2000, sobre todo a partir del 2001 y el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, con una potencialidad de transformación, digamos, histórica, de todo lo que tiene que ver con lo económico, el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Que la han posicionado como la segunda economía del mundo, ¿no? Es decir, en términos absolutos, China es la segunda economía del mundo, no la segunda en PBI per cápita, pero sí con un proyecto que es digamos, increíble, que es lo que legitima en gran parte el proyecto del Partido Comunista de China, que es que el haber acabado con la pobreza, es decir, ya acabó con la pobreza extrema, se sacó a 600 millones de personas de la pobreza en 30 años, lo cual es único en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, cuando uno piensa otras latitudes donde, digamos, países productores de granos y carne todavía tienen gente, ¿no? Es decir, buscando comida en la basura, lo cual es una inmoralidad enorme. China ha logrado, digamos, acabar con eso en tan solo 30 años. Y en ese sentido, la gloria actual, es decir, ¿qué estamos pensando ahora, ¿no? Es decir, ¿cuál es de esta nada a la gloria? Es decir, de la posibilidad de que esta segunda economía del mundo, es decir, esta sociedad que tiene grandes empresas internacionales que compiten en mercados de alta tecnología, está hoy en día toda la cuestión del 5G, ¿no? Es decir, de las tecnologías propiamente, digamos, diseñadas en China, que está empezando a disputar, ¿no? El espacio satelital y el espacio exterior, ¿no? Es decir, con las principales economías del mundo. Esa China tiene hoy en día un sentido de sí misma, un proyecto país, un proyecto nacional que hace, digamos, más allá de sus conflictos internos y de sus líneas de contraste, es decir, un profundo orgullo, ¿no? Es decir, en lo que es los logros que se han hecho en estos 70 años desde la fundación de la República Popular China hasta la actualidad, es decir, reconsiderando todos los momentos traumáticos, todas las experiencias difíciles que tuvo que pasar, pero hoy en día se ve como muy consolidado tanto el liderazgo del partido como las posibilidades de proyección a futuro de un incremento paulatino del nivel de vida de todos los pobladores, ¿no? Y en ese sentido, la gloria de China, este sueño chino que se propone hoy en día, tiene dos facetas, ¿no? La parte interna, que tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida al interior de China para los nacionales chinos, y al exterior, esto que se está proponiendo ahora como la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es un gran proyecto que supone que va a englobar o que va a permitir a una parte cada vez más creciente de la humanidad participar de los beneficios de lo que en el léxico político de China actual se dice, ¿no? Es decir, la comunidad de destino compartido, ¿no? O destino común. ¿Qué nos va a tocar a nosotros de eso? Bueno, depende en gran medida de la inteligencia de nuestro liderazgo político, de nuestras capacidades para negociar y para pensar en qué medida, digamos, Argentina, ¿no? La Argentina gana
un espacio de posibilidades, negociación, de un mercado para sus productos, pero también apoyo político a nivel internacional, inversiones o financiamiento, depende en gran medida de cómo se dé el posicionamiento con China, considerando el estado de situación global, ¿no? Entonces, hasta aquí esta presentación, siempre es difícil, ¿no?, resumir 70 años en una clase breve de unos 50 minutos, pero dejo abierto para preguntas o comentarios para poder seguir pensando un poco este proceso, ¿no?, de China y de su revolución que lo llevó de la nada a la gloria. Nacho, bueno, interesantísimo el recorrido histórico que hiciste. Es impresionante, la verdad, cómo este desarrollo a través de las distintas generaciones de dirigentes del partido fue consolidando la China actual. Yo me preguntaba, me surge en la cabeza la idea de en qué medida el partido hoy se postula y recoge la herencia de la China milenaria. Digamos, ¿en qué medida está presente eso en el imaginario hoy del partido, del gobierno en China? Bueno, muy buena pregunta. La idea de la China milenaria, ¿no? Es decir, de cómo convive hoy en día un partido que viene de esta herencia que decíamos antes, ¿no?, de romper con lo viejo, romper con el viejo orden, de que digamos, el viejo orden era atraso, ¿no?, era antimodernidad, ¿no? Y el Partido Comunista o las ideas del comunismo están muy arraigadas en el imaginario de la modernidad, de la transformación, ¿no?, económica, pero también política, social, cultural. Es interesante que en los últimos años China milenaria, o la idea de China como una civilización milenaria, ha vuelto a tener fuerza, es decir, ha vuelto a tener fuerza en su proyección internacional. Es decir, China hoy en día, en los discursos oficiales de sus dirigentes, vamos a ver que utilizan, ¿no?, referencias a textos clásicos o a ideas del mundo clásico. No van nunca, ¿no?, a reivindicar el sistema político de la antigüedad, pero sí la cultura, ¿no? Es decir, ahí hacen como una división entre lo que tiene que ver con el sistema político, sistema de gobierno, y lo que era la cultura tradicional, la cultura milenaria. Hace poco, digamos, visitando también China, podía ver dos tipos de carteles, ¿no? O sea, dos tipos de carteles en las calles que tenían, que están promocionados por el gobierno nacional. Hay una serie de carteles que tienen que ver con la China actual, con el Partido Comunista, con las distintas, ¿no?, es decir, ideas de proteger lo nacional, del desarrollo del ejército, de la carrera espacial, o incluso, ¿no?, es decir, carteles que tienen los satélites y dice, bueno, la exploración del espacio es la nueva frontera tecnológica de China, es decir, cosas que tienen que ver con un proyecto muy contemporáneo. Por otro lado, se veía, y acá cambiaba incluso la estética y todo, es decir, se veían todos los carteles que tenían que ver con, por ejemplo, principios como lo que se traduce a veces como la benevolencia o la humanidad, ¿no?, que es un principio en los textos clásicos, ¿no? Entonces, explicado. Es decir, esto como que se dijese que en las calles uno ve texto del Martín Fierro diciendo los hermanos sean unidos, ¿no? Es decir, con algo así, con una referencia, algo tradicional, o texto de la Biblia, si quieren, ¿no? Es decir, pero patrocinado por el Estado, ¿no? Es decir, ¿no?, es decir, de la benevolencia es cuidar del otro, considerar al otro como sí mismo, otro que tenía que ver con la piedad filial, que era una de las características, una de las ideas clásicas, sobre todo retomadas en el confucianismo. Entonces la imagen es una imagen visiblemente del tipo artístico tradicional, donde hay, ¿no?, es decir, un chiquito fregándole la espalda con una especie de toalla al abuelo y la chiquita poniéndole agua caliente en los pies, ¿no?, en una palangana. Entonces, vuelven, ¿no?, es decir, juegan entre esa cosa supermoderna del espacio, ¿no?, de la carrera satelital como la próxima frontera de la ciencia de China, y por el otro lado los valores culturales que están ahí. Pero la China milenaria no aparece, es decir, no aparece, digamos, publicitada a través de lo que era, no sé, el emperador, o ahí hay como una cosa más problemática quizás. Muchas gracias, Ignacio. Me pareció muy interesante la charla. Quería hacerte una pregunta respecto a algo que vos estuviste desarrollando, que es esta idea de que a principios del siglo XX la disputa que giraba en torno a la transformación de China iba
en dirección a preguntarse cuál es el sentido de la modernidad. Uh-huh. Y en cierta medida uno desde Occidente puede pensar o puede leer esa pregunta por el sentido de la modernidad como un ingreso en el capitalismo, lo cual justamente es el caso, de acuerdo a lo que acabas de transmitir, es el caso contrario de China, ¿no? Entonces mi pregunta es si podrías, o más que una pregunta, es una solicitud, si podrías desarrollar por ahí un poquito más cuál es la idea que la revolución introduce del sentido de la modernidad. O sea, cómo define la revolución china un sentido justamente de una modernidad china y si se puede contrastar o no con la modernidad occidental, ¿no? Justamente por los resultados que vos señalabas, esto de bajar los índices de pobreza, de apuntar justamente al bienestar social y todos estos ideales que la propia China definía en sus principios teóricos e ideológicos, ¿no? Sí. No, excelente. A ver, para reflexionar un poco. Quizás una primera forma de modernidad no occidental se da no tanto en China, sino en Japón, ¿no? Japón es el primero de los estados asiáticos donde sus élites y su gobierno empiezan a pensar, ¿no? Es decir, de qué manera se pueden adoptar elementos de la modernidad europea sin, digamos, disociándolas de este aspecto del capitalismo que vos señalabas, ¿no? Es decir, va a haber formas, bueno, y hay discusiones obviamente conceptuales sobre si en el Japón de Meiji lo que se da es un capitalismo de Estado, una revolución desde arriba, va a haber distintas lecturas, ¿no? Es decir, teóricas, historiográficas, bueno, lo mismo, es decir, la idea del fascismo japonés, ¿no? Es decir, en qué medida esa modernidad está dada por una serie de particularidades asiáticas, ¿no? Lo traigo a colación porque en China los primeros pensadores, digamos, que van a estar tratando de interpretar qué es esta modernidad europea, van a tomar en gran parte las lecturas, ¿no? Es decir, que se hacen en Japón, las traducciones que se hacen en Japón de textos occidentales, ¿no? Es decir, de pensadores occidentales, y a partir de ahí van a tratar de leer. Pero aparte van a estar leyendo la experiencia europea, la experiencia europea a través de Japón y también la experiencia japonesa. Entonces, en China los intelectuales, por ejemplo, estoy pensando acá Kang Youwei o Liang Qichao, que son intelectuales de finales del siglo XIX, que están tratando de pensar a ver cómo transformamos, ¿no? este sistema político, económico, cultural del viejo orden que no nos sirve, que, es decir, que evidentemente no nos da respuestas contra, ¿no? Es decir, contra esta potencia, digamos, que tienen las distintas naciones europeas, cómo logramos, ¿no? Es decir, articularnos. Y ahí la idea de que la forma de producción es central va a llegar muy tarde, ¿no? Es decir, con el marxismo más científico y sobre todo con la línea dentro del partido que logra hacer estancias de investigación en el exterior, en Europa, y que participan, digamos, en contacto con otros partidos comunistas o que van a la Unión Soviética y tienen una vocación, ¿no? Es decir, industrialista muy fuerte. Pero por otro lado, es decir, los primeros ensayos, por un lado, es decir, la idea de modernidad, más que al capitalismo, estaba asociada a la capacidad técnica de fabricar armas. Es decir, decía, bueno, es decir, la primera oleada es los europeos logran, digamos, superarnos porque tienen mejores armas, ¿no? Nosotros seguimos teniendo una esencia, una tradición de buen gobierno que es muy superior a la que tienen ellos. Obviamente, ¿no? O sea, los valores culturales nuestros son muy superiores a los de ellos. De hecho, muchas veces con la lógica, ¿no? Del comercio, la importancia del comercio en China tradicional, por más que había comercio por todos lados, es decir, no tenía una valoración social similar a la que se da en Europa después de, digamos, de las revoluciones burguesas. Entonces, en ese sentido, hay como una disociación de que modernidad no viene tan de la mano del capitalismo, sino más bien de estas capacidades técnicas, ¿no? Es decir, sobre todo la capacidad militar. Los primeros ensayos por adoptar esa modernidad van a estar dirigidos a la modernidad técnico-militar. Más adelante, digamos, ya en los 80s y 90s, va a empezar a haber
algunos pensadores que van a estar justamente diciendo, bueno, la superioridad no es solo militar, sino que hay algo en la organización política de estos estados que les permite, ¿no? Es decir, consolidar una unidad de propósito entre sus gobernados y sus gobernantes, ¿no? Y ahí va a haber un poco el cambio político que va a llegar a consolidarse primero con el proyecto republicano y después más adelante con el proyecto, digamos, del Partido Comunista de China. Pero me interesa esa reflexión por eso, porque creo que no, por lo menos no explícitamente, tendría que buscar a ver si hay algún referente digamos, cuál es el referente más temprano, cuáles serían los pensadores más tempranos que empiezan a tomar esta idea o este vínculo fuerte entre el modo de producción capitalista y la modernidad, porque creo que la modernidad la entienden o se entiende en Asia desde otro lado, sin esta fuerte presencia del capitalismo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, muchas gracias.